días para todos aquellos que acaban de llegar a este conversatorio por la integridad y la transparencia del Poder Judicial. Comenzamos así entonces este segundo día de agenda y ahora vamos a entablar comunicación directa vía Zoom con nuestra siguiente conferencista. Ella es Cristina Bicchieri, directora del programa de Ciencias del Comportamiento y la Decisión de la Universidad de Pensilvania. La doctora Bicchieri es profesora de Pensamiento Social y Ética Comparativa de Harvey en los departamentos de Filosofía y Psicología en la Universidad de Pensilvania, profesora de Estudios Legales en la Escuela Wharton y directora del programa de Filosofía, Política y Economía. Es una líder en el campo de la ética del comportamiento de la Universidad de Pensilvania. A ella la recibimos, porque ya nos está viendo en este momento, con un fuerte aplauso. Vamos a tener traducción simultánea. Okay. Okay. Hello. I'm happy to be here. And here I have a translator. If you want simultaneous translation, you can translate what I'm saying. Muy buenos días. Quiero saludarlos a todos y a todas. Estamos muy felices de estar con ustedes. Quiero agradecer su invitación y tengo el placer de poder dirigirme a ustedes hoy con la ayuda de un traductor simultáneo que nos va a estar acompañando durante esta conversación. Queremos confirmar si nos escuchan. Yes, do you hear us? You told me yes. Oh, okay. Muy bien. Excellent. All right. So I have been asked to discuss the relationship between legal norms and social norms. And we have done, as you may know, at Penn, and in particular my group, I have a consulting group called Penn Song, a lot of work on collective behavior, interdependent behavior, and in particular social norms. And part of that work has been also related to the relationship between social norms and legal norms. And, oh, sorry. Muy buenos días, así que les quería mencionar, mi trabajo se ha dedicado a la búsqueda de la relación entre las normas sociales, las normas legales. Llevo un tiempo trabajando y produciendo investigación en este sentido y desde esta pregunta y de estas preocupaciones se ha buscado que el trabajo del grupo de la Universidad de Pensilvania sobre normas sociales, el Penn Song Group, se dedique precisamente a entender y esclarecer mejor la relación entre normas sociales y normas legales. Thank you. So very, very briefly, let's understand what's the difference between social and legal. When we want, as we do legal intervention to change negative behaviors. Muy bien, entonces comencemos haciendo una diferenciación entre lo que se entiende por normas sociales y normas legales, ya que esta diferenciación es fundamental para entender precisamente de qué estamos hablando cuando hablamos de reglas del comportamiento que tienen diferentes dimensiones, pero también diferentes efectos. Now, legal norms, you know them better than me, are formal rules of behavior that are enforced by the state, by the power of the state. Las normas legales son normas de comportamiento que, como ustedes saben mejor que yo, y ustedes son los expertos en esta área, tienen claramente dos niveles, tienen que ver con esas normas que son expresas y que están representadas a través de las decisiones de carácter público que se expresan a través de los cuerpos legislativos y de la ley. Y por otro lado, ante todo, y está la gran diferencia entre los diferentes tipos de normas, es el tipo de respaldo y refuerzo que en este caso es realizado por el Estado. Now, acceptance or conformity to the legal norm depends, and this is a very important point that I want to stress also later on the distance between the legal norm and the existing social norms that, are
available that people follow in a particular culture, in a particular society, in particular circumstances. En este sentido, el elemento clave para entender la diferencia entre las normas y principalmente las características fundamentales de las normas legales tienen que ver con un elemento novedoso dentro de la literatura, pero que ya se había pensado, y es el elemento de la aceptación, es decir, el nivel de conformidad que la gente tiene frente a estas reglas, con dos elementos particulares. Uno, hay que tener en cuenta que esa aceptación depende de la distancia entre la norma legal y las normas sociales, y por otro lado, la existencia de una norma social que fomente o no el cumplimiento de la ley. Now, a social norm, the difference between legal and social, a social norm is an informal rule of behavior. We even call social norms informal institutions. And they are, let me finish here, they are supported not by formal sanctions. Sometimes there are informal sanctions, but mainly the main support is expectations. So people have beliefs about other people following this behavior, other people thinking they should follow this behavior, and so on and so forth. So it's all informal. En este sentido, las normas sociales son aquellas reglas informales de conducta, y este es un elemento muy importante. La diferencia con las normas legales es precisamente que las normas sociales están respaldadas en expectativas sociales, y este es el elemento innovador de esta teoría, y es precisamente que son esas percepciones, esas expectativas acerca de su cumplimiento, acerca de lo que se espera que se vaya a hacer, que hacen que funcionen o no. Entonces, en ese sentido, su aceptación depende de lo que la gente piensa, que piensan los demás, es decir, la gente tiene siempre un grupo de referencia para tomar estas decisiones, y por el otro lado también piensan qué tanto espera este grupo que yo o la persona que está leyendo esa norma vea que se espera que se cumpla ese comportamiento. Now, often what we see is a gap, a distance between social norm and legal norm. Think of corruption, bribing. These are typical cases when they are systemic, and in many societies they are. You know, there are legal norms against corruption, there are legal norms about bribing, but the social norm is very different. The social norm is people see that everybody bribes, or, you know, hear, you know, believes that everybody bribes, that there is a lot of corruption around, and therefore the social norms is completely different from the legal norm. And the question is, what can we do in this situation? Entonces, en este sentido es muy importante entender que la distancia entre las normas sociales y las normas legales importa. Y en este sentido, como sabemos, en muchas sociedades hay prácticas que permiten precisamente entender elementos que son disfuncionales o negativos, como por ejemplo las mordidas o las llamémoslo, los elementos de corrupción en las relaciones, en las interacciones, que se vuelven importantes. ¿Por qué? Porque existe una expectativa, y la expectativa cuenta. En la medida en que la gente perciba o crea que haya un comportamiento, independientemente de que este esté generalizado, puede llevar al colapso de estas reglas, o que estas reglas se practiquen de una forma disfuncional. Now, one question that we often ask is, why do people do not obey the law? Why don't they follow the law? Now, one very general reason is that there is really no norm of legal obedience, okay? Or sometimes there is a norm of legal disobedience, so people don't care about the law. And another more interesting reason, especially in all these cases that we have analyzed, where the government introduces a new law against a widespread negative behavior. The problem is that often the new law is very distant, is very far from the behavior we want to change. Entonces, una pregunta clave surge, y es ¿por qué la gente no cumple la ley? Y cuando se hace esta pregunta hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera es precisamente si cuando se promueve una nueva ley, qué tanto se aleja de la norma social o de los hábitos comportamentales de una comunidad específica. Pero una segunda pregunta se vuelve también crucial.
y es cuando no hay una norma social que fomente el cumplimiento de la ley, ¿qué se debe hacer? Y en este sentido, precisamente se plantea que los gobiernos pueden encontrar una resistencia entre la población porque puede existir o puede fomentar socialmente una norma informal de desobediencia frente a la ley. Now, when, and this is the last thing I wanted to discuss, when a new legal norm is introduced to curb a negative behavior, but it is too far from what people actually are accustomed to do, we know that the law enforcers will not enforce the new law. We have a lot of examples in a lot of developing countries about new laws against child marriage, against female genital cutting, against corruption, that are completely ignored, basically. At the local level, police will do nothing. Local juries will do nothing, okay, because this is common accepted behavior, okay? The interesting thing is the legitimacy of the new law also is put into discussion. Entonces, la pregunta que surge es precisamente qué pasa cuando una nueva ley se aleja de una norma vigente. Y en este caso vemos que alrededor del mundo los estados y los legisladores, pero también esos aparatos y esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se esfuerzan por transformar esos comportamientos disfuncionales y canalizarlos. Pero muchas veces las prácticas sociales, por ejemplo, alrededor del mundo, algunas de ellas como el matrimonio de niños o personas menores de edad, el tema de la castración, la ablación genital femenina en algunos países del mundo y otros aspectos como prácticas de corrupción que no se alejan necesariamente de la legalidad, sino que son aceptadas por la comunidad o por las prácticas sociales específicas, plantean un reto. En este sentido, precisamente aparece la preocupación por cómo importa la percepción o la creencia acerca de qué es lo que es válido y qué es lo aceptado en la sociedad. Now, as I said, if there is no social norms that embraces, if you will, the new law that is consistent with the new law, you will see a lot of disobedience, even among government representatives, okay? And this happens also because people who observe this behavior, even if they dislike it, think of a person who observed bribing corruption. Do you want to be the only one that will not get some benefit because you don't pay a bribe? Of course not. So there is an inducement, and in some sense, a reinforcement of the bad behavior, in this case, a bad norm. En este caso también aparece una pregunta que es obvia. ¿Y entonces qué pasa cuando no hay una norma social que fomente el cumplimiento de la ley? ¿Qué pasa cuando todas las personas, independientemente de su posición, al ser funcionarios públicos o tener otro rol social, de todas formas hacen parte de esa misma cultura que hace que la gente se pregunta, bueno, ¿y yo por qué no estoy participando de esas interacciones que también dejan beneficios, pero que necesariamente no están siendo sancionadas por las personas? Entonces ahí es donde aparece precisamente esta idea, donde la distancia entre la ley y las normas sociales debe ser revisada para precisamente pensar cuál o qué mecanismos pueden existir para realmente hacer una armonización entre esas reglas formales y estas normas informales. Another very, very important point, and then I will come to the role of judges, is that what we have observed is the only cases in which introducing a new law was successful are cases where there is a great trust in government. So social trust is very, very important. So people believe that the government is not corrupt, that there is in some sense, the rule of law, and therefore the message, the signal that the government sends with the new law is heard, is appreciated by people.
trust is the most important component of obedience to the law. En este caso, es fundamental el trabajo que hemos realizado alrededor del mundo y donde hemos visto que las intervenciones para tratar de acortar la distancia entre esas reglas formales y estas reglas informales tienen un elemento que es fundamental, crucial, y es el nivel de confianza y la importancia que la confianza tiene en las relaciones sociales. Pensemos por un momento cómo en todos los sistemas políticos, independientemente del grado de desarrollo, los jueces se convierten en una figura central, porque son precisamente esos actores quienes desde el aparato gubernamental, desde las instancias formales, desde los aparatos reconocidos para ejercer precisamente el cumplimiento de las normas, se convierte en la necesidad de mandar una señal social de cumplimiento de la ley. Y por esto los jueces, en su relación con la confianza con las comunidades, con el respeto que generan en esos espacios sociales, ya que los jueces con las señales que envían, van precisamente canalizando esas percepciones, creencias y comportamientos. And now, so judges are very important. And you see from the data, okay, that there is, here is Colombia, you see that there is very little confidence that the judges, the judiciary system will punish the guilty. Entonces, cuando uno mira los datos, y ustedes ya conocen muy bien estos datos que son vienen de la encuesta de la Universidad de Vanderbilt y de la Universidad de los Andes, la POP, Latinobarómetro, muestran precisamente un grado de percepción que llama la atención y es la poca certeza que la gente tiene desde su punto de vista personal, desde su subjetividad, percibe que el cumplimiento de la ley es bajo y que la posibilidad de que el castigo sobre a esos culpables desde el sistema judicial haga que Colombia esté precisamente no en los niveles más altos de cumplimiento percibido por parte de los ciudadanos. Now the question is why we perceive the judiciary as unfair. You know, of course, there may be bad experiences. Of course, this happens, but there may be inaccuracies. People may misunderstand the law or how the system works, and transparency is very important in this case. There is, what I say, gossip. It means, you know, you talk to people, people talk to each other, and there is this common sense that, you know, the judiciary system is really bad, is really corrupt, is really partial. And true or not true, what matter are people's perceptions. Entonces, claramente pues, viene la pregunta, ¿por qué el Poder Judicial se percibe de esta manera? Y hay dos caminos para entender esto. Independientemente de que sea cierto o no, hay unos elementos relacionados con posibles inexactitudes, es decir, la gente no necesariamente comprende cómo funciona el sistema, en qué consiste y cómo debe relacionarse con ese sistema, lo cual genera precisamente estas distorsiones. Y por otro elemento, un elemento que es muy humano y son los chismes. Muchas veces la información no confirmada con datos hace que la conformidad de aceptación de las creencias y las percepciones de la gente se conviertan como si fueran un hecho real y se genere esta noción generalizada de ineficacia o ineficiencia o injusticia. Por eso es muy importante tener en cuenta este elemento perceptual. El elemento de la creencia se vuelve fundamental. And the question obviously is, you know, why people perceive the law as unfair, the judiciary system as unfair. And in this case, we need to measure. We need to survey people. We want to know what the problems are. You know, it's not enough to say, okay, here we have some very generic survey that says, well, they don't believe the judiciary system. We want to know why. Entonces, la pregunta clara es, bueno, ¿y qué hacemos cuando el chisme es la regla, cuando la percepción generalizada no está basada en información? Entonces, claramente es necesario medir, pero muchas veces medir no basta hacerse con una simple encuesta de opinión o llamémoslo un sondeo que nos va a mostrar solo las percepciones y no realmente nos responde por qué la gente tiene esta percepción. And so measurement is very important on your part. You want to know what's really going on. And the second thing, which I think is very important, is the education
judges, because judges in a situation like that are really trendsetters, okay? They set the stage, you know, for people, for changing people's perception, because in this case, the perceptions are clearly very negative. You want to change this perception. And the question is, how do you change them? What should you do to change them? And there are many things you could do. The important thing, as I said, with measurement, we come to understand what are the things that people, you know, believe are not working, what are the perception, but then you can do a lot to change this perception with your behavior, okay? You have to become, in some sense, you know, reputable. You must send a very powerful signal. You have to be transparent, honest, but this has to be known. It must be public knowledge in some sense. Entonces, en este caso es muy importante pensar en tener mecanismos y herramientas de medición que superen estas herramientas tradicionales de percepción, porque ya sabemos que la percepción está ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay dos caminos claros, otras formas de diagnosticar y crear líneas de base rigurosas acerca del servicio, de la función justicia, desde una perspectiva que sea realista, que tenga que ver con la práctica de los jueces y la interacción real con los ciudadanos para poder educar, por un lado, a los ciudadanos, pero sobre todo también entrenar desde las prácticas de quienes lideran el sistema de justicia, entrenar mejor a sus equipos de trabajo en dos elementos. El primer elemento tiene que ver precisamente de si estas percepciones están ahí, tiene que ver con una autopercepción del trabajo y cómo lograr acercar ese trabajo que es prosocial, ese trabajo que necesita tener una reputación social alta, llevarlo, y que ya está ocurriendo en muchas de las unidades de trabajo que ustedes lideran, llevarlo precisamente hasta los ciudadanos, pero también la clave está en cómo se están entrenando los jueces y cómo también tienen que estar atentos a que ellos crean modas, que crean precisamente tendencias, y lo hacen con su comportamiento, y ellos son precisamente modelos comportamentales. La gente mira hacia los jueces en el mundo en general como personas que están por encima de la población por sus principios morales, porque son personas que precisamente son imparciales y son neutrales. Y en este sentido, esa educación tiene que promover esa autopercepción y generar casi que como en una epidemia social que toda la gente perciba ese mismo modelo de comportamiento. Well, we can see questions if there are. Ok, muy bien. Entonces, esto en general era lo que quería plantear y les quiero dar paso a ustedes a sus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en el auditorio para la doctora Cristina? Yes. Tenemos un micrófono aquí, por favor. Adelante. Buenos días, doctora Cristina. Hello. Soy Sandra Ibarra y soy juez. Nos anima usted mucho con esta reflexión acerca de la norma social y la norma legal. Y me ha llamado mucho la atención porque produzco sentencias. Entonces, la sentencia es como la ley frente a esos ciudadanos que están en el desacuerdo en el proceso. Y allí es donde también le pregunto a usted, ¿cómo observa esa mirada de los ciudadanos que esperan o el conglomerado social que espera una decisión más tendiendo a lo que ellos aspiran, tengan o no razón, frente a lo que la sentencia hace en relación a ellos, pero con fundamento en la ley? ¿Cómo aprecia usted ello? Okay, so the question from this judge Yeah. is that she relates with the citizens through her sentencing. Yeah, sure. Okay, but people expect a good sentence in their own way, in Of their course. subjective way. How can you balance, you know, the rule of law and the importance to make decisions from the point of view of what's right in the law, and how can you balance this frustration that people have towards my sentencing? Well, we know of self-serving biases, so people choose what to believe
people choose what to expect, and we do that all the time. It's not just the people who are in a trial. I do this every day. I mean, I'm conscious of that. So there is this tendency. The important thing, I believe, is the belief that the process has been due process, okay? That the decision that has been taken, even if it is against me, is a decision I can understand and, you know, I can accept. I don't like it, but I can accept it. So the issue is the people you judge don't have to like what you do, but they have to trust you, basically, to trust the system. They must believe, yes, you know, this is the law and this is how the law was correctly applied. This is an important thing. Muy bien, así que su pregunta es excelente porque tiene que ver con un rasgo que es muy humano. La economía de comportamiento que está muy en boga por estos días nos ha mostrado cómo hay un tipo de sesgo cognitivo que se llama precisamente en inglés self-serving bias, o en español en este caso sería como una especie de profecía autocumplida. La gente quiere pues lo que le gusta y en ese sentido esa es la tendencia. Entonces es claro que ustedes los jueces enfrentan un dilema muy fuerte y es que tienen que tomar decisiones que muchas veces no se compadecen con lo que la gente espera de una forma pues positiva desde su punto de vista. Pero, ¿qué se puede hacer en este sentido? Lo primero es que un elemento central del debido proceso es precisamente del lado de los ciudadanos, que los ciudadanos primero entiendan de qué se trata y que en este caso las decisiones que los jueces tengan precisamente ese componente, tengan un elemento de transparencia, no solo en el tema de probidad, pero transparencia de pedagogía para que la gente entienda mejor por qué un fallo tiene digamos, una raíz en la ley y que la gente pueda llegar a hacer algo que es muy importante. Primero, entender el fallo, en qué consiste y por qué razones se falló en contra mía y que yo pueda lograr aceptarlo, entenderlo y estar en desacuerdo con él sin, digamos, dañar mi percepción sobre el sistema. Entonces, por eso la confianza es fundamental para lograr este proceso. Muchas gracias por su pregunta. Estuvo realmente excelente. Gracias a usted. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos una más aquí en el auditorio. Muy buenos días, doctora Cristina. Soy Fabio Orlando Piraquive Sierra, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare. Gracias por su participación, doctora Cristina. Este tema me parece muy al lugar al conversatorio que se está realizando en este día, en lo relacionado con la transparencia del Poder Judicial, relacionado con una situación que se está viviendo en este momento en el país, que es el de la corrupción de la estructura del Estado. Particularmente veo que este tema de la norma social puede tener una relación directa con el sistema educativo de los países que arranca desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque se está viendo un alto grado de complicidad de la comunidad, de la ciudadanía, en estas normas, en estas circunstancias. Quería preguntarle entonces si en su país tiene alguna experiencia respecto a este tema enfocado a la educación desde la niñez. ¿Y qué propuesta tendría para nuestro país en este sentido? Muchas gracias. So Fabio's question is the same. He's a judge, a regional judge, and he says that this current situation about the crisis of the judicial and political system in Colombia is basically because of corruption. So he thinks his intuition is that there's a relationship between the way that kids are being educated by the system in their schools and the way that they get the social norms about corruption. So do you know any practices, good practices or policies that have been developed in your country? And if you can explain or give some further examples that could be useful for Colombia. Now, what we know, the experience in America, you know, is
a little different situation because, for example, there have been a lot of work done with minorities and sort of disadvantaged minorities. But the important thing that has been duly noticed is that the school can do so much. Because in the end, they go out in the world, they have families, they have communities in which they practice other values. So we cannot just isolate the school and educational system from the general culture of a country or, you know, of a subset of the country, whatever. So I think the school can, of course, and should, okay, teach good principles, good moral principles, and whatnot. But it is very important. I would not cast all the weight on the educational system simply because the child goes home. And when he goes home, he or she sees very different things, okay, and gives probably more weight to what the child sees at home or in the neighborhood than what the child learns at school, especially if what the child learns at school is very, very far away, you know, from what happens in society. So I always say education is important, but we should never think that, you know, we should put so much weight on that. We have to start reforming society from the very basis. So education is important. I'm not denying that, of course, but we need much more than that. Muy bien. La pregunta es muy al lugar porque precisamente hay esta percepción de la importancia de la educación y que es real, y usted tiene toda la razón en eso, pero es muy importante que revisemos aquí, pues en Estados Unidos y en los países donde trabaja el Penson Group, se ha visto que la educación tiene un gran potencial, pero desde esta perspectiva de normas sociales no podemos poner todo el peso en la educación formal, en los colegios, porque los niños y las niñas finalmente vuelven a sus barrios y vuelven a sus casas, y ahí se van a encontrar el refuerzo de esas otras normas sociales. Y precisamente la propuesta que tiene este equipo de trabajo, que viaja por todo el mundo haciendo este trabajo, es, y lo que encontramos que funciona, es reformar la sociedad desde la base, de abajo hacia arriba, desde esas relaciones del barrio, en conexión también con lo que ocurre en el colegio para que haya una armonía. Muchas veces lo que ocurre en la casa se distancia muchísimo del colegio, y lo que ocurre en el colegio entra en contradicción con los valores que se profesan en la casa y en el barrio. Entonces, es muy importante que niños y niñas sean expuestas a otras normas sociales, pero también en sus casas. Y aquí, precisamente, la propuesta es trabajar de la mano de estos sistemas como el sistema de justicia por fuera de sus lugares tradicionales, la escuela o el lugar donde ocurre precisamente las interacciones con el Estado, y se haga el trabajo en los barrios, en donde la gente está, para poder generar estos cambios. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta en el auditorio? Una más, aquí, por favor. One more question. Yeah. Última pregunta, gracias. Buenos días, me llamo Pedro Gómez y trabajo con la rama. Gracias, doctora. Sobre el tema de la norma social, hay sociedades que empiezan a aceptar grados de corrupción por entender que es habitual y natural, que diríamos corresponde a una de las definiciones de lo social. Nos daba el ejemplo ayer nuestro fiscal de nos acostumbramos a llevarle algún recurso al notificador para que nuestro proceso fuera notificado más rápido. O el de la gente de tránsito que frente a una falta le dábamos algún presente. ¿Cómo hacer para criticar rápidamente o ubicar rápidamente en una sociedad algo que habitualmente está como entrando también nos hablan en un silencio cómplice, en una forma habitual y social de entender que es una pequeña corrupción? Gracias, Pedro. So the question Pedro has is when corruption is an social. Okay. Yes. So yesterday, the National Fiscal was talking about examples of
when bribing and other conducts are so naturalized, Yes. it's so difficult Yes. to unroot them from society. Yes. So Pedro's question is how, in terms of corruption, we can make changes from that level and using social norms to do that. Okay, a very interesting thing, we also do experiments to understand, under which conditions, we do lab experiments actually, to understand under which conditions people would bribe or not bribe. And one thing we have observed, which is very interesting, is like a three-player game. One is the public officer that will be bribed, the other is the briber, and the third is either a person or a group which is negatively impacted by the bribe. Now, it's very interesting that when it is a group, so when I know that I bribe, but, society, some group, people will be impacted, people don't care. People care a lot and bribe much less when we sort of individualize the negative external effect, we call it negative externalities. So you have, in some sense, to make people aware, not so much that it is immoral, etc., but that it damages somebody, okay? If we can, in some way, give people an idea that they are damaging people like them by behaving like that, I think it will have an effect. I don't think, honestly, that moralizing campaign have great effects, because typically when you do a moralizing campaign, the message that people get is, hey, you have to tell me that I should behave in such and such way, because most people don't. So the message behind it is very negative. I think what would help, what I saw from my experiment, is that sort of making people aware that they are damaging people like them. So individualizing is not society in general, some abstract concept, but making very personal. Muy bien, entonces su pregunta, Pedro, es muy buena porque coincide con un trabajo que nosotros venimos haciendo. Nuestro grupo ha sido reconocido por el tipo de experimentos sociales que hace en el laboratorio en el campo. Hicimos un experimento social en el laboratorio basado en un juego de 3 actores, una situación artificial, hipotética, pero donde habían elementos donde la gente gana y pierde algo, y en ese sentido la gente se preocupaba. Había 3 actores, alguien que ofreció un soborno, alguien que lo recibía, y un tercero, que podía ser un grupo o una persona, que tenía que ver la situación y tomar la decisión de si sancionaba o no esa transacción corrupta. Pero encontramos que lo que hace la diferencia es que, por un lado, cuando el mensaje del costo social de la corrupción es generalizado y no se personaliza, pues no importa, porque la gente dice, sí, en Colombia o en Estados Unidos se pagó un soborno y eso nos afecta a todos. Pero ¿quiénes son todos? ¿Cómo me duele eso a mí? Lo que hemos encontrado en el laboratorio, y esto es consistente cuando se replica este ejercicio en todo el mundo y en otros espacios, empezamos a observar precisamente que lo que hace la diferencia tanto en el laboratorio, y puede ser el caso de la realidad, es cuando usted personaliza esas externalidades, esos costos en los que incurre la gente cuando otros roban el dinero público y lo usan para hacer transacciones fraudulentas. Entonces, cuando en el experimento cambiamos la información y le mostramos a la gente que esto afecta a alguien como usted, es decir, que esto pesa en su bolsillo y que incluso afecta a su reputación porque usted está haciendo el tonto en frente a los demás, porque alguien más está robando una plata que lo afecta a usted, ya no a todos, sino a usted o a alguien como usted, se hace la diferencia. Y por eso es que nosotros tenemos una crítica con estas campañas que normalmente se hacen en los medios de comunicación y dentro de las instituciones, y son campañas moralizantes, diciendo la corrupción está mal porque nos afecta a todos y tenemos que ser buenos. Eso no dice nada, ni cambia nada de los incentivos ni las percepciones que la gente tiene para actuar. Entonces, la propuesta nuestra es precisamente que hay que personalizar la corrupción. Hay que decir, esto nos vale tantos pesos y nos afecta a personas de a pie como usted o yo, que tomamos el bus, que trabajamos, que pagamos impuestos. Si esto no pasa, esas percepciones y esas creencias no cambian.
Muy bien. Dr. Bicchieri, thank you very much for your time. Thank you to you. Happy Good to be day. here. Muchísimas Bien, gracias también al traductor simultáneo. Un fuerte aplauso. Con gusto. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.